Hola, hola, aquí estamos en Camino a lo Geek. Este es nuestro primer programa y aquí quien les habla es Alejandro Silva. Y ahora les voy a dar paso a mi compañero. Buenas, gente geek. Me llamo David Belizán y estoy acompañando aquí al amigo Alejandro Silva en este nuevo proyecto que tenemos de Camino a lo Geek. Para contarles un poco cómo sería este nuevo proyecto, nosotros somos dos personas aficionadas, eso lo aclaramos desde un principio. No somos ningún tipo de expertos, no hemos estudiado nada relacionado con el cine, pero somos dos aficionados a las películas, las series, los animes y también un poco de cómic y manga, y venimos a hablar y a opinar sobre, sobre estos temas, ¿no? Así es, David. Y bueno, para ir empezando con este programa, lo primero que hemos hecho ha sido hablar de manera un poco anónima, un poco de darle un poco de intriga a nuestros seguidores vía Instagram, nuestros Instagrams obviamente personales, y hemos puesto una consigna, que es que nos cuenten cuál es su película favorita. Y bueno, en mis redes sociales, en mi Instagram mejor dicho, ha habido un ganador. Y bueno, el ganador de la parte mía ha sido esta película, donde el director es Ridley Scott, donde el presupuesto de esta película fue de 103 millones y lo que recaudó fue de 503.2 millones. Más allá de todo eso, también tuvo innumerables premios ganados. Entre ellos, para destacar así nomás a grandes rasgos, podemos decir, tenemos el Globo de Oro a Mejor Película, Mejor Banda Sonora. Tenemos los Critic Choice Awards a Mejor Fotografía, Mejor Compositor, Mejor Actor de Reparto. Y, sin olvidar, a lo que son los entregas de los premios de la Academia, que son los Oscar. Bueno, pero ya no lo dejes con la intriga. ¿De qué película nos está hablando? Creo que si les digo los actores, se darían cuenta. El actor principal es Russell Crowe. El actor de reparto es Joaquín Phoenix. Joaquín Papacito Phoenix, el Joker. Exacto. Y si nosotros hablamos de estos dos, estaremos diciendo que hablamos de la película Gladiador. Una de las películas que creo que marcaron un antes y un después. No sé si tan así de esa manera, pero es muy recordada y creo que, por lo que he ido preguntando, se convirtió en casi una película de culto. Bueno, la película trata más que nada sobre la historia de un general, de Máximo, que lo interpreta Russell Crowe. Este es un general que es muy bien condecorado, es muy allegado al emperador Marco Aurelio, que más que nada en los últimos días de vida, el emperador le hace la propuesta de que sea el nuevo emperador y no su hijo, Cómodo, que lo interpreta Joaquín Phoenix. Y es ahí donde se desencadena una serie de eventos donde Cómodo mata a su padre, y de ahí viene la desertación y orden de captura y de muerte hacia Máximo. Y es ahí donde empieza la vida, porque Máximo logra escaparse de ellos, pero su familia no. Máximo es capturado por un grupo de personas y es vendido como esclavo, posteriormente como gladiador. Y esas vueltas de la vida que tiene, logra llegar hacia el Coliseo Romano en los festejos que había preparado Cómodo. Y bueno, él ha ido hacia el Coliseo con una idea, que era vengarse de él por lo que le hicieron a su familia y por lo que le hicieron a él. Y las vueltas de la vida le dieron una vez más a favor de él. ¿Por qué? Porque cuando termina el show de manera vista desde la parte de los espectadores romanos. Así es, porque ellos tenían que salvar su vida adentro del Coliseo. El emperador Cómodo va y lo felicita, pero él no sabía quién era ese gladiador. Cuando se quita el casco y se presenta y le cuenta todo lo que le hizo, empieza una batalla épica, porque abarca desde lo mental, desde lo emocional, y hasta del favoritismo entre la gente y los seguidores de Cómodo. Y todo esto desencadena hacia la pelea final, donde a Máximo le faltaba matar a una persona más, o un gladiador más, mejor dicho,
Y bueno, llegaron todo lo que el público pedía, que se enfrenten tanto el emperador Cómodo con el gladiador Máximo. En la película se ve cómo Cómodo hace uso de sus privilegios de la realeza y termina hiriéndolo a Máximo para que no sea una pelea justa. Pero bueno, las habilidades y destrezas de Máximo en pelea pudieron resultar a favor, matándolo a Cómodo, cumpliendo con lo que él había dicho, vengándose por lo que le hizo a su familia y liberándolo a los demás gladiadores y volviendo a que Roma sea una república. Es una excelente película. Una historia de venganza ambientada en una época histórica que no sé por qué, pero a la gente le llama mucho la atención, ¿no? La época greco-romana, ¿no te parece? O sea, hay varias películas ya ambientadas en esa época que han tenido mucho éxito, aparte de Gladiador, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, recuerdo 300 de la época griega, por ejemplo, Espartaco, que hace poco también ha sacado una serie. Tenemos la película de Alejandro Magno, Ben-Hur. O sea, ahí es una época, la greco-romana, o la edad antigua, que a la gente le llama muchísimo la atención por esto de las guerras, las batallas con lanzas, con escudos, la vestimenta. Parece que es algo que a la gente le llama la atención, ¿verdad? Sí, así es. Creo que todos se encaminan cuando escuchan películas de ese estilo de época. Todos se van hacia esa mentalidad, entonces siempre es bueno verla. Mira, aquí yo te he separado algunos datos curiosos. Que esto es uno que yo no sabía. Le habían ofrecido a Mel Gibson y a Hugh Jackman para ser el gladiador máximo. Pero bueno, las cosas de la vida terminaron favoreciéndolo a Russell Crowe. ¿Te imaginas a Hugh Jackman ahí sacando las garras para pelear contra los otros gladiadores? Hubiese sido algo épico, pero creo que ahí iba a tener un poco de ventaja, entonces creo que por eso lo descartaron. No le crean, no. También he visto, eso es algo que me llamó la atención, porque yo no lo tenía, que la película de Star Wars, El ataque de los clones, estuvo inspirada un parte de esa película en lo que fue Gladiador. ¿Ah, sí? Más que nada en el tema de las peleas, eso es lo que he estado investigando, a mí me llamó la atención. Muy interesante, o sea, porque dos épocas contrastantes, la época greco-romana con lo futurista que es Star Wars, o sea, interesante. Podríamos decir que el director era fanático de la película y, bueno, sí, y lo sí. pintó. Sí, sí. También, bueno, habíamos dicho que fue uno de los pioneros en lo que fueron los efectos especiales, ya que Próximo, que es uno de los que compra a Máximo para que sea uno de sus gladiadores, meses antes de que termine la filmación de la película, él falleció de un paro cardíaco. Entonces, para las últimas escenas tuvieron que reescribir los guiones, las escenas, y bueno, tuvieron que usar a su doble y usar los primeros efectos especiales, más que nada, teniendo en cuenta que esta película es del año 2000, o sea, fíjense que los efectos especiales no son como los que estamos viendo hoy en día. Sí, yo creo que en esa época se utilizaban mucho más efectos prácticos, ¿verdad? Que efectos hechos por computadora. Claro, y aparte iba a ser muy notorio el efecto de computadora en esos tiempos. Sí, muy primitivo en esa época. Ajá. Algo que también me llamó la atención fue la escena de los tigres donde pelea Máximo. Fueron tigres de verdad. Se han utilizado tigres de verdad. Exactamente, Máximo estuvo a un paso. Russell Crowe lo cuenta en una de las entrevistas que casi lo llegan a lastimar. Y bueno, esos son los datos curiosos. Les conté ya los premios que ganó. Y de ahí, para mí también, eso amerita otro capítulo más. Esperamos, no sé si será el próximo o dentro de los próximos, la música ambientada al famoso Hans Zimmer. Si me preguntan a mí de música, si está Hans Zimmer, yo puedo asegurar que es una buena película. No sé por qué, pero yo voy. Así que esa es una recomendación, digamos, particular. Si saben que Hans Zimmer está dentro de la película, yo les puedo recomendar que es muy buena. Entonces seguramente lo vamos a seguir nombrando en otras películas que vamos a analizar aquí en este podcast. Así es. Así que esto fue mi resumen con respecto a la película Gladiador. Espero les haya gustado. Bueno, gracias, Ale. La verdad que es una película, como vos mismo has dicho, icónica, y algunos datos curiosos. No me lo sabía, la verdad. Por mi parte, en mis redes sociales, la ganadora ha sido una película
Le voy a poner suspenso, ya que vos le has puesto suspenso, yo también. Una película estrenada en el año 2004, guionada por Steve Kloves y dirigida por Alfonso Cuarón, el mexicano, recientemente ganador de con su película Roma, ¿no? Y una película que forma parte de una extensa saga y quizás la saga de fantasía juvenil o adolescente más conocida del mundo entero. Estoy hablando de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la tercera película de la saga y por supuesto basada en el libro del mismo nombre, que también es justamente el tercer libro sacado por J.K. Rowling, la hoy funada J.K. Rowling. Bien. Muy bien. Vamos a ver de qué trata esta película. Para los que ya se lo saben, vamos a ver. Bueno, yo creo que la mayoría de gente que ha visto la saga de Harry Potter la tiene como su favorita. O sea, yo cada vez que hablo con Potterheads están entre esta película o quizás la siguiente, que es El Cáliz de Fuego. Pero por ahí ronda, ¿no? Y yo los comprendo por qué la gente la tiene como su favorita. De hecho, es la favorita de la crítica, es la que mayores críticas positivas tiene de toda la saga. Y también incluso J.K. Rowling en su momento ha dicho que era la adaptación que más le gustaba hasta la fecha. Así que tiene algo particular, interesante, que le llama la atención a mucha gente. E incluso, por lo visto, hay gente que le considera su película favorita en general, no solo de la saga de Harry Potter, sino que su película favorita. Y cosa que me parece muy interesante. Pero bueno, vamos a ver de qué trata. Primero, la ambientación va siendo muy distinta a las películas anteriores. Porque en las dos películas anteriores se nos presenta un mundo mágico, ¿sí?, de una manera un poco más infantil. Y resalto él se presenta porque creo que en las dos primeras películas, tanto en Harry Potter, la Piedra Filosofal, y Harry Potter, la Cámara Secreta, se nos presenta el mundo mágico de una manera que genera en el espectador asombro por ese mundo mágico, ¿no? Por ejemplo, tenemos la estación donde el tren se te transporta a otro lugar, en la estación sería. Tenemos a las plantas que lloran, tenemos a los cuadros que hablan, tenemos a los fantasmas que andan pululando por ahí, por ejemplo, las escaleras que se mueven, y todo eso genera en el espectador asombro. Pero en esta tercera película y en este tercer libro, J.K. Rowling incluye personajes, criaturas que pueden estar sacadas de una mismísima película de terror. Y hago un paréntesis aquí porque personalmente yo soy un fanático del cine de terror, entonces por eso también esta película es mi favorita de la saga personal también. Uy, entonces podemos decir que para próximos capítulos se vendrán especiales de terror. Muchas películas de terror. Y justo estamos pasando la época de Halloween, así que qué lástima. Vamos a tener que esperar todo un año para que se ambiente más en el terror este podcast. Pero igual, no se preocupen, fanáticos, porque de seguro iremos haciendo algunas que otras menciones de películas de terror. Sí, por supuesto. No hace falta que estemos en octubre para hablar de películas de terror, por supuesto. Sigo. Entonces, Harry Potter nos presenta una serie de personajes que dan... en vez de asombro, te generan la sensación de miedo, ¿no? Uno de esos son los dementores, ¿no? Los dementores son unas criaturas parecidas a los fantasmas. Bueno, tienen una forma definida, pero que también se parecen a la parca, como que tuviesen una túnica negra, y la verdad que dan mucho miedo. La primera aparición del dementor, la verdad que literalmente hace que Harry se desmaye del miedo. Es una cosa... Y el ambiente que se le da cuando aparecen los dementores es, la verdad, digno de una película de terror. Y además, los dementores tienen el que se llama el beso del dementor, que literalmente te chupa el alma. O sea, y te deja en estado vegetativo. Esas son las características de un dementor. Imagínense si no es de una película de terror. Decime si no, Ale. No, claro, o sea, cuidado con quién te besas, porque puede pasar cosas feas. Sí, no, a mí también me ha pasado que un beso me dejó... Bueno, sigamos. Otra de las criaturas que se nos presenta son, por una parte, los animagos y por otra parte, los hombres lobo. Criaturas... los animagos que vemos, por un lado, son un ratón, que bueno, eso no es tan... o sea, un ratón... que una persona que se convierte en un ratón no es tampoco algo muy terrorífico, pero después... Pero hay personas que le tienen miedo a los ratones. Sí, también,
También sí, para alguna cierta persona eso puede ser muy terrorífico, pero en lo particular me voy a centrar en el otro, que es el animago que vemos en el que se transforma Sirius Black, que es un perro negro muy grande, ¿no? Que en la película se le nombra como el Green, y que la verdad las escenas donde aparece causan mucho terror. Pero y por otro lado, y más terrorífico todavía, está el hombre lobo, ¿no? En el que se transforma el profesor Lupin, y que la verdad, yo que he visto películas de hombres lobo, es un hombre lobo bastante bien hecho, ¿no? Con efectos, por supuesto. No hay un hombre lobo real actuando. Para el público, asegúrense que esto es ficción, o sea, no hay un hombre lobo de verdad. No, porque no han podido contratar uno de verdad. Entonces lo han tenido que hacer por CGI. Pero la verdad que les ha quedado muy bien, y la verdad que causa mucho terror la aparición del hombre lobo. Otra de las criaturas que vemos son los Bogarts, que justamente los Bogarts son la representación de los mayores miedos de quien se les ponga al frente. Es decir, es una criatura que no tiene una forma definida, sino que toma la forma del mayor miedo de quien se le acerque. Entonces, nosotros por ahí hemos visto los miedos de niños, adolescentes, pero quizás se podría tornar un poco más oscuro si hubiésemos visto los miedos de personas grandes, ¿no? Porque nosotros vemos que, por ejemplo, a Sean le daban miedo a las arañas, entonces el Bogart se transforma en una araña. A otro de los alumnos le tenía miedo a un payaso, el Bogart se transforma en un payaso. Pero imagínense ponerse ustedes frente al Bogart, ¿qué les aparecería ahí? No sé, a mí, por ejemplo, me aparecerían las deudas que tengo, la tarjeta que ya se me ha ido la deuda. Mira, ¿a vos, Ale? Sí, también creo que iría el payaso y mostrándome una cuenta vencida. Creo que ahí nada de cuchillos, con la cuenta vencida. Sí, no, el Bogart es un ser terrorífico en sí. Y muy extraño y muy metafórico, ¿no? Que la técnica para vencer un Bogart es el ridículo. O sea, básicamente yo lo interpreto como que uno, cuando puede reírse de esos miedos, es como que de cierta forma lo estás venciendo, ¿no? O sea, muy interesante el concepto. Podría decirse que es una manera de superación del miedo que uno tiene. Sí, no, la verdad que es una muy buena analogía. Después, estas son las criaturas que presenta, y eso es lo que le da el tono oscuro a la película, a diferencia de los anteriores, ¿no? Otra de las cosas que hace bien esta película es que se enfoca mucho en la trama. Como ya lo había dicho anteriormente, en las dos películas se enfocan bastante en presentarnos este mundo mágico, en mostrarnos las cosas que existen en este mundo mágico y que son cotidianas para los magos, ¿no? Como ya lo que ya he mencionado, ¿no? Las escaleras que se mueven, los cuadros que hablan, el hecho de que anden en autos voladores y cosas así. Pero en esta película directamente no nos presentan tanto el mundo mágico, sino que directamente se agiliza la trama en cuanto a que todo lo que se nos va presentando tiene que ver con avanzar la trama y lograr el desarrollo de los personajes y etcétera. No tanto presentarnos el mundo mágico, que ya está bien presentado por las películas anteriores. Bien, otra de las cosas que simboliza un poco, o que los directores han querido plasmar en esta película, es el paso de los niños a adolescentes, ¿ya? Y viven algunas situaciones que incluso ni los adolescentes viven. Es más, más son tratados como jóvenes adultos que como adolescentes. Eso es un poco lo que han querido hacer con esta película, ¿no? El tema de que los lectores del libro, o los que veían las películas en ese momento, iban creciendo a la par que también iban creciendo los protagonistas de las películas. Es decir, si vos eras un niño de 7 años cuando Harry Potter va al primer año de magia, vas creciendo y Harry Potter también va creciendo. El famoso crecimos juntos con Harry Potter. Ah, sí, así es, exactamente. Ale, ¿a vos en qué época te toma esta película estrenada en el año 2004? Vamos a cantar la edad un poco, porque como para que ustedes también tengan un contexto de quiénes estamos hablando. No, bueno, mira, soy sincero. De antemano voy a pedir disculpas a la comunidad Harry Potter fanáticos, porque no soy muy seguidor. Sí las he visto así bien, pero claro, yo lo vi a los 18 años, ya en el año 2010. Ya se había estrenado, ya habían pasado unos buenos años, pero bueno, ahí la pude ver y bueno, sí es muy buena. Cambia, pero igual cambia un poco la perspectiva de alguien que sí lo ha visto en edad escolar, vamos a decir, junto con los propios protagonistas,
como si yo lo he hecho. Esta película estrena en el 2004, yo creo que personalmente no la he ido a ver en el cine, pero sí la he visto un par de años después, si no recuerdo mal, en el año 2006, con mis tiernos 9 añitos, me parece. Sí, con mis tiernos 9 añitos, entonces cambia la experiencia, ¿no? Vos que ya la has visto de grande, me parece que... Sí, bueno, yo cuando la he visto, yo había terminado la secundaria, quizás eran cosas encontradas, lo que es los sentimientos o la manera en que uno los veía viviendo, las perspectivas. Pero bueno, sí, son distintos ángulos, pero también no quita el merecimiento la edad que la veas, porque quizás se la puede ver desde otro punto de vista. No, por supuesto, yo creo que no hay edad para ver las películas de Harry Potter, se la puede ver en cualquier momento, así seas un viejo barbón ya. Bien, sigo. Entonces, esto es una de las cosas que ha querido plasmar el director, el tema de que nosotros crezcamos, o sea, nosotros como espectadores crezcamos junto con los protagonistas, ¿sí? Algo muy interesante de esta película, que también lo considero un acierto, de que es muy interesante, es muy extraño que el antagonista principal de la saga, Lord Voldemort, no aparece en toda la película. Y es la única, si no recuerdo mal, que donde no aparece ni siquiera un minuto. Sí se habla de él, pero aunque no aparezca el antagonista principal, igual avanza la trama bastante. Porque, por ejemplo, vemos a realmente quién había sido el traidor que había entregado a los padres de Harry al mismo, a Lord Voldemort, que hasta ese momento se pensaba que era Sirius Black, el mejor amigo del padre de Harry Potter, de James Potter, pero en esta película descubrimos que no, que el verdadero traidor había sido Peter Pettigrew y había estado infiltrado como la rata mascota de Ron, ¿no? Durante todo este tiempo. Entonces de esa manera avanza la trama, y esto es muy importante para las películas siguientes, porque el mismo Peter Pettigrew logra escaparse después de esta película y va a causar un evento que va a ser, bueno, spoiler alert, que va a causar el regreso de Lord Voldemort en la siguiente película, ¿no? O sea, es muy importante para la trama el hecho de que haya aparecido Peter Pettigrew y que haya logrado escaparse. Por otro lado, Harry y el trío protagonista de Harry, Hermione y Ron, sobre todo Harry, van desarrollándose como personajes, ¿no? Van madurando, y Harry va también aprendiendo encantamientos poderosos que también los va a utilizar en las siguientes películas, y también los va a enseñar, y va a ser algo como un efecto dominó, ¿no? Que empieza en esta película y continúa en las siguientes. Entonces, a pesar de que no aparece el antagonista y que parecería raro, la trama avanza bastante. Además de que psicológicamente Harry consigue un aliado importante, porque él era un huérfano. Imagínate que él era un huérfano, su familia adoptiva, la verdad que eran unos garcas, sus tíos la verdad que lo trataban muy mal. Casi inserente ante todo. Sí, no, ¿para qué vamos a describirlo con otra palabra si esa es la que le queda mejor? Unos garcas. Y quedaban como punto de apoyo únicamente sus amigos. Bueno, aquí consigue su padrino, Sirius Black, un aliado muy importante, pero además una conexión con sus fallecidos padres, porque él es el único que los ha conocido bien y que les habla bien de sus padres, y entonces ahí consigue un punto emocional muy fuerte. Bien, entonces de esa manera se van desarrollando los personajes en esta película de una manera muy muy interesante. Quizás la única contra que yo le encuentro a la película, y bueno, esto los Potterheads, vamos a ver qué me dicen al respecto, pero la única contra que yo le he encontrado es la introducción de un artefacto que lamentablemente en todas las historias de ficción genera controversias, que es el artefacto del giratiempo, ¿no? Al meterse vos con los viajes en el tiempo, complicas para mí tu historia si no sabes manejarla bien. No sé vos qué opinas de los viajes en el tiempo en las películas, Ale. Bueno, la verdad que lo que es viajar en el tiempo es un tema delicado, porque cada uno tiene un punto de vista, no hay algo a ciencia cierta, pero sí hay muchas películas donde podríamos dedicarle un programito para ver cuál se acerca más hacia una posible realidad. Sí, o sea, creo que hay muchas películas que lo utilizan muy bien y otras que no lo utilizan tan bien. Y para mí es el caso de los que, a pesar de haberlo utilizado bien, no era necesario para mí, desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Porque no puedo evitar preguntarme de por qué no se lo utiliza a este giratiempo, que es el objeto que te puede regresar en el tiempo un día atrás. ¿Por qué no se lo utiliza antes? ¿Y por qué no se lo utiliza después? ¿No? O sea, creo que se podrían haber evitado ciertos acontecimientos. No sé, en este momento se me viene a la mente la muerte de Cedric en la cuarta película. ¿Por qué no se utiliza un giratiempo? ¿No? Me hace pensar. Pero bueno, creo que después
si no me equivoco, esto está justificado después con un tema de que los giratiempos eran regulados por el ministerio y no se los podía utilizar libremente, pero es algo que nos enseñan a posteriori. Si uno ve la película, uno se pone a pensar, ¿por qué no lo utilizan todo el tiempo? El giratiempo podría ser una solución para toda la trama, rápido. Pero cortas la película. Sí. Tienes algo a favor y algo en contra. Justamente. Bueno, esa es mi única crítica. Para mí muchos puntos más a favor que puntos en contra de esta película. Y entiendo perfectamente por qué la gente lo puede considerar como la mejor de la saga y hasta algunos la mejor película o su película favorita. Y enumerado para terminar los 5 escenas o 5 momentos de la película que son para mí los mejores 5 momentos, los más épicos de toda la película. Y los he ordenado no en un orden específico en cuanto a la aparición de cada uno de los momentos. O sea, el primero ha pasado primero en la película y así, ¿se entiende, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, el primer momento que yo destaco es la aparición del primer Dementor en el tren. ¿Sí? Es una escena donde, imagínense, ustedes iban en un tren a Hogwarts y en el medio de la noche el tren se detiene. Se dice que ha subido ha subido alguien al tren y resulta que era estos dementores buscando a Sirius Black dentro del tren, ¿no? Porque los dementores se encargaban de custodiar a los prisioneros de la prisión de Azkaban y ellos andaban buscando a uno que se le había escapado, que era el mismísimo Sirius Black. Entonces aparece en el tren en una escena bastante tétrica. Harry asoma su cabeza y logra encontrarse cara a cara con un dementor que empieza a utilizar su táctica del beso del dementor hasta que lo salva Lupin, pero Harry cae desmayado por el susto, obviamente. Una escena bastante inquietante. El segundo momento de esta película que voy a destacar es el plano secuencia de Harry utilizando la capa de invisibilidad. Alfonso Cuarón es un director que le gusta mucho esto de los planos secuencia largos, ¿no? Y aquí lo hace con maestría cuando Harry se pone la capa de invisibilidad en pleno invierno antes de las vacaciones de Navidad. Utiliza la capa de invisibilidad para ir a espiar una especie de reunión de maestros que tenían, ¿no? Y ahí es cuando él se entera de lo que había sucedido con sus padres, o lo que se creía que había sucedido con sus padres, ¿no? Espía a los maestros hablando, y los maestros hablan sobre la traición de Sirius Black y que se había escapado supuestamente para matar a Harry. Esa escena termina con Harry volviendo hacia donde estaban sus amigos, sacándose la capa de invisibilidad y declarando que si encuentra a Sirius Black lo va a matar él mismo antes de que Sirius lo mate a él. Todo una escena muy bonita además, pero también muy reveladora. Pero en la tercera escena, que justamente contradice la anterior, la tercera escena que destaco es el encuentro en la Casa de los Gritos entre Sirius Black, Harry, Lupin y Peter Pettigrew, que es donde se revela la verdad de esta película, quién era el verdadero traidor, que era Peter Pettigrew. Se enfrentan, todos se apuntan con las varitas, hay un momento de tensión impresionante hasta que se revela la verdad y terminan tomando prisionero a Peter Pettigrew para entregarlo a la prisión y a los dementores. Después de esa escena posterior y seguida está la siguiente escena que destaco, que es la escena de la transformación de Lupin en Hombre Lobo. Una escena bastante perturbadora. Y mira que yo he visto películas de Hombres Lobo, ¿no? Pero esta transformación de Lupin en Hombre Lobo es particularmente aterradora. O sea, la verdad que el Hombre Lobo, como ya había dicho en un principio, les ha quedado muy bien. Y lo que sucede en esta escena es que al transformarse en Hombre Lobo, Hermione lo primero que piensa es que va a poder hablar con el Hombre Lobo, que es su profesor, y que el profesor Lupin tiene características de ser un hombre muy calmado, muy amable. Pero cuando se transforma en Hombre Lobo, por supuesto, deja todas esas características y lo primero que hace es atacarlos a todos y ponerse loco. Y obviamente uno teme por la vida de todos, aunque obviamente no creo que muera el protagonista, pero... Lo ideal es que no, pero bueno, después... Sí. En ese momento uno, sobre todo uno chico, habiéndolo visto, dice, no, que el Hombre Lobo no se lo coma a Harry. Obviamente no se lo va a comer a Harry, hermano. O sea, la película se llama Harry. Quedan muchas películas por adaptar. ¿Por qué no leíste el libro, hermano? Pero una escena muy aterradora. Y el último momento es el momento Expecto Patronum, donde Harry está a punto de morir, porque después del ataque del Hombre Lobo, Sirius queda muy afectado, muy herido, y se encuentra tirado en el piso, Harry socorriéndolo, y aparecen una horda de dementores, más o menos unos 15 dementores. Imposible de que
Hashi pueda con todos ellos y además Sirius desangrándose. Y parecía que era el fin para nuestro protagonista, pero como ya lo hemos dicho, no va a morir el protagonista en la tercera película de 8. Así que lo que sucede es que aparece una persona del costado y tira el encantamiento Patronus con forma de ciervo. ¿Quién era el que tenía el encantamiento Patronus con forma de ciervos? El padre de Harry Potter. Entonces Hashi lo primero que piensa es que el que ha tirado ese Expecto Patronum, que ha acabado con tantos dementores, ha sido su padre. Después, esta escena sigue porque la vemos desde dos puntos de vista. Después nos damos cuenta de que ha sido el propio Hashi, volviendo en el tiempo, el que ha tirado aquel Expecto Patronum. Era él mismo, que también resulta que tiene el mismo Expecto Patronum que su padre. Cosa que es muy interesante y la vemos desde dos ángulos. El Hashi que se ve salvado por alguien y el Hashi que se salva a sí mismo. Pero en una escena bastante interesante y conmovedora, digamos, también por su parte. Y bueno, esos serían mis 5 momentos favoritos de esta película, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y con eso termino con mi sección, mi película. Wow, muy bueno, muy bien resumido, David. Ese top 5 de los momentos son muy buenos, aclarándolo muy bien qué es lo que ha pasado. Harry, creo que tenemos que hablar sobre el tema de viajes en el tiempo porque tenemos una charla, Harry, ahí. Sí, no, la verdad que todo el tema de viajes en el tiempo, bueno, ahora hay un tropo generalizado de que cuando una película o una serie, una película o alguna historia recurre a los viajes en el tiempo, es como que se hubiese desgastado y ya no supiesen qué hacer los escritores y pum, meten viaje en el tiempo. Ahora es como que sinónimo de desgaste, pero a veces si está bien utilizado es un buen concepto el viaje en el tiempo. No sé qué opinas. Claro, el tema del viaje en el tiempo para mí no es que está mal, que ya no se debe usar. Creo que para mí la clave tendría que ver el tema de la imaginación, el tema de los guionistas, para que lo sepan utilizar muy bien y lo sepan ambientar bien en cuanto a la trama. Claro, sí, eso sobre todo, que no rompa con la trama, como te digo aquí, dicho vulgarmente, se me llena el culo de preguntas. ¿Por qué no lo han utilizado antes? ¿Por qué no lo utilizan después? ¿Por qué el giratiempo solamente es utilizado por Hermione? ¿Escucha para qué? Para llegar temprano a las clases o para no perderse ninguna clase, porque supuestamente Hermione tomaba muchas clases y no le alcanzaba el día, entonces utilizaba el giratiempo para vivir 2 veces ese día e ir a todas las clases. ¿Me estás jodiendo? Bueno, mira, aquí me mandaron un mensaje, parece que es un guionista, y me dijeron, ¿no conoces la famosa frase, el poder del guión? Y sí, no hay otra explicación que el poder del guión en esto, porque bueno, pero vamos a ver si ahora viene algún Potterhead de explicarme que el giratiempo, vamos a ver si hay una explicación realmente en un determinado párrafo del libro que yo no he leído y me dice que realmente el giratiempo, bueno, yo no lo he vivido así, hermano, ¿qué quiere que te diga? ¿Qué más tenemos? Bien, bueno, antes que nada les queremos decir que en la descripción va a estar puesto nuestras redes sociales. Les pedimos que nos sigan, que empiecen a apoyarnos a este pequeño emprendimiento que hemos empezado, que es ir contando, describiendo de la manera que a nosotros nos gusta lo que son películas, series, animes, cómics, mangas y todo lo relacionado al mundo geek. Y obviamente también les pedimos que se suscriban, que lo compartan a todo aquel, porque todos alguna vez hemos visto alguna de estas películas, en este caso Gladiador, en este caso Harry Potter. Sí, pero además, recordar que además de películas, vamos a hablar de series, vamos a hablar de cómics, de mangas, de algún que otro anime, ¿sí? Entonces, tratamos de ser muy abarcativos, ¿no?, con ese tema, así que creo que hay para todos los públicos. Así es, o sea, al que le gusta el terror, que no se sienta decepcionado, vamos a tener una sección especial para ellos. Al que les gusta el drama, al que les gusta ciencia ficción, vamos a abarcar todos. Todos los géneros, no vamos a discriminar ninguno. Así es. Y bueno, queridos amigos, sin nada más que ir diciendo, les volvemos a repetir, que se suscriban, que compartan, que nos sigan en nuestras redes sociales y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Camino a lo Geek. Somos David Belizán, Alejandro Silva y nos estaremos viendo en la próxima. Chao, geeks. Bye.